Esto es un asco. No soy normal y el sudar es un defecto muy grande. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy, pero muy bienvenidos a esto que se llama Su propósito en mí. Bueno, como ya habrán visto en el título, este video es algo personal, pero que de verdad es muy lindo compartírselo a todos ustedes porque sé que no soy la única que ha pasado por cosas como estas. Bueno, yo tuve bastantes complejos, de verdad, pero quiero enfocarme en uno en específico ahorita para iniciar. Resulta que por años yo me acomplejaba mucho a causa de mi sudoración. Pero ¿cómo que a causa de tu sudoración? Así es, a causa de mi sudoración. Resulta que yo sufro de hiperhidrosis. Para los que no saben qué es hiperhidrosis, es sudoración excesiva en ciertas partes del cuerpo. En mi caso, en las manos, en las axilas, en los pies y ya a veces cuando es demasiado también en el rostro. Bueno, inicialmente era solo mis manos, ¿sí? Y cuando yo me ponía muy nerviosa, empezaba a sudar diario, era diario. Y digo que me llegó a complejar mucho en un tiempo porque ya me sentía inferior. Decía, bueno, ¿por qué no soy normal? Sí, porque tal persona no suda así y conmigo pasa. Y entonces es algo que tengo que lidiar y tratar de manejar para que ya no siga sucediendo. Y resulta que esto ya fue como en esa etapa ya de tenía 15 años más que todo, sí, ya cuando me estaba afectando más. Y pues bueno, ya estaba entrando en eso de, pues sí, la adolescencia. Así que empecé a tener más complejos. Digamos que odiaba mucho mi cuerpo, odiaba todo, todo. Recuerdo que todo era... De hecho, mi cabello no era así. En ese tiempo yo era lisa. Mi cabello era liso. Y bueno, en un tiempo ya no tenía forma, sí, no tenía forma de nada y no me podía soltar el cabello. Eso era un complejo que tenía. Mi cabello siempre debía estar amarrado con una moña o si lo soltaba tenía que planchármelo, ¿sí? Entonces, eso fue como en esa etapa. Y yo lo odiaba, odiaba todo. Lo que más odiaba era mi cabello y eran mis dientes. Y recuerdo que esto de mi complejo, esto de mi sudoración, era muy extraño porque incluso pasaba estando sola en mi cuarto. Sí, digamos, estaba viendo una película y empezaba a sudar. Yo no estaba nerviosa, no estaba haciendo calor, tampoco. Entonces, ¿qué pasaba, Nicole? Resulta que esto ya era algo mental, era una lucha que yo tenía en mi mente de esto es un asco, sí, de que no soy normal y el sudar es un defecto muy grande, es un obstáculo bastante gigante para poder avanzar en la vida. Entonces empezaba a decir que eso no me permitía hacer cosas que los demás sí podían hacer. Empezaba a pensar que a causa de eso yo no podría de pronto tener un buen trabajo, no hablara frente a muchas personas porque cuando empezaba a sudar me sentía muy insegura, muy insegura. Entonces eso decía como que tengo que esconderme, escondía mucho mis manos y era tratar de que no esté rodeada de gente. Porque si estaba rodeada de gente decía no, van a empezar a ver que estoy sudando y qué pena, qué asco, eso se ve muy feo. Entonces trataba de limpiarme mucho las manos, trataba en un tiempo también limpiármelas con un trapo, eso hacía que sudara mucho más, mucho más. Entonces trataba de ocultarlo en mis bolsillos y pues salían las gotas así, salían gotas, gotas, gotas cuando iba en la buseta
digamos que iba agarrada así y empezaba a gotear así, y yo no, qué pena. Entonces como que era una lucha en mi mente de qué va a decir la gente, qué anormal soy, y empezaba a compararme mucho, pero sobre todo decía como que eso me impedía lograr muchas cosas que quería hacer. Por ejemplo, creía que eso era algo que me iba a impedir tener pareja, porque mi pareja iba a querer agarrarme la mano y pues yo iba a estar sudando, entonces qué asco. Y pues no, eso como que lo tienen las otras chicas y pues con ellas sí pueden hacer eso y conmigo no, entonces pues no sirvo para ser una buena pareja. A ese nivel había llegado de, de que incluso en el ICFES, o sea, yo en ese tiempo creía que cuando yo llegara el día del ICFES iba a ser algo tan terrible para mí porque iba a estar mojada todas esas hojas y entonces cómo rayos iba a responder ese examen si estaba todo mojado y después iba a llegar un trapito tratando de limpiarme, lavarme las manos o algo y eso iba a ser un caos terrible, ¿sí? Cosas así. Pero no pasó así en el ICFES off. Pero digamos que yo creía que eso iba a pasarme. Digamos que decían en una entrevista, cuando vaya a dar la mano a otra persona va a ser terrible porque voy a estar goteando, entonces no lo voy a hacer. Y así, esos son como unos ejemplos que alcanzo a recordar de lo que yo iba pensando en ese tiempo. Dios mío, una de las cosas que más me aterrorizaba era el hablar en público. De verdad, para mí era lo peor. Lo peor, de verdad, no me coloquen a hablar en público porque tienen que ponerme a mí. Y pasaba que me decían, va y me ayudas en la iglesia más que todo. Entonces, de chiquitas, pues mi papá siempre bueno, teníamos servicio de cantos y entonces como que tenía que pasar y dirigir algunos himnos. Para mí eso era lo peor, era horrible. Por favor, sáquenme de acá, ¿sí? Entonces yo trataba de ocultarme, hacerme en una esquinita, o sea, como que yo iba y lo hacía, pero trataba que más bien mi hermana lo hiciera, ¿sí? Y entonces eso por un tiempo. Pero resulta que ya luego yo tenía la responsabilidad de ir, porque yo ya era líder de jóvenes. Entonces se suponía que pues tenía los programas en las tardes y eso que en mi iglesia pues somos así poquitos. En ese tiempo me acuerdo que la sociedad de jóvenes, pues bueno, yo llevaba mi tema. Duraba toda la semana preparando el tema y lea y pues un tema que me haya gustado mucho, o sea, digamos que era eso. Yo quería hablar, sí, pero eso me lo impedía. O sea, yo veía cosas y yo, uff. Entonces en mi mente me imaginaba yo hablando, haciéndolo súper bien, pero llegaba el día y como que otra vez era lo que me detenía yo. Yo ya tenía mi idea de que iba a hablar muy bien, pero luego llegaba a mi mente el tema de que no, voy a empezar a sudar. Voy a estar sudando en ese momento. Entonces va a ser terrible porque van a estar viendo mis manos y no lo que yo esté hablando. Y entonces ya llegaba el día y antes de pasar yo ya estaba sudando. Antes de ir yo ya había empezado a sudar y entonces era como que no, y ahora me van a ver cuando esté hablando y con ese sudor. Entonces ahí de una vez cambiaba mi forma de ser. Entonces mi forma que había pensado de hablarles a ellos, pues era ahora mucho más nerviosa porque estaba sudando. Entonces eso era un complejo que yo tuve por mucho tiempo. Y digamos que llegaba el sábado y otra vez como que no, tengo que ir a la iglesia y ahora voy a hacer eso, voy a tener el tema y volvió a lo mismo. Entonces llegué a un punto en que dije, ya no más. Y vean que eso ni siquiera era porque la gente me decía algo o de hecho solo estaba en mi mente. Incluso habían amigas de ese tiempo que decían, ay, Nicole es muy bonita, Nicole es ay, tan linda y así. Pero yo no me lo creía. Ella decía, solo lo dirá por amabilidad o solo ella cree que soy bonita, pero pues el resto no es cierto. Y me comparaba mucho con los del colegio y yo pues decía, no me vean por favor, trato de ocultarme. Entonces esto me cansó, dije,
hay que cambiar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo primero fue que yo puse mucho eso en oración. Y de hecho a mí se me había olvidado. Yo fui hasta hace poco que me acordé, no sé si fue este año, el año pasado, no recuerdo bien, pero recordé que yo había orado eso por muchos años, muchos meses, no sé cuántos años. Y yo oraba en oración. Yo oraba porque le decía, ayúdame a amarme, ayúdame a amar todo de mí, ayúdame porque yo no me veo bonita, ayúdame porque odio cada parte de mí y quiero amarme. Recuerdo que lo único que me gustaba de mi cuerpo en ese tiempo eran mis uñas y mis labios. Sí, era como lo único que me gustaba de todo mi cuerpo. El resto decía que era asqueroso. O sea, desde mis pies hasta mi cabello, mi rostro. Lo que más odiaba también era mis cachetes. Y en un tiempo también, obviamente, mis manos, mi sudor. Y, y entonces ahí yo me acuerdo que llegó a mi mente la idea de operarme, porque para eso hay una operación que es quitar las glándulas sudoríparas. Eso, y yo empecé a ver videos acerca de otras personas, a ver si también sudaban, qué era lo que pensaban. Porque es que había algo, decían que bueno, hay jabones para eso, cosas para eso y listo, usarlas. Pero realmente el problema estaba aquí, ¿sí? Yo podía usar cremas, lo que me dijeran para que dejara de sudar, pero el problema estaba en que mi miedo era sudar, ¿sí? Y cuanto más quería que no pasara, pasaba, porque yo lo iba maquinando. Entonces era como que lo que decía, estaba en mi cuarto y yo solo empezaba a decir, no, ahorita voy a sudar. Y iniciaba, automáticamente iniciaba, porque me concentraba solamente en que eso iba a sucederme. Recuerdo que en los videos había uno que dijo, yo hice la operación y para mí fue lo mejor porque dejé de sudar y para mí fue algo que me dio mucha seguridad. Ahora me podía comunicar más con los demás, podía dar la mano a otros sin temor. Bueno, en fin, muchas cosas que yo dije, eso es lo que yo quiero. Pero decía, luego inicié a sudar por mis piernas. Y yo, ¿las piernas? Y dijo, es que esto me di cuenta que ya era algo mental y no era algo con que se pudiera así curar nada más con una operación, con una crema o con esto o lo otro. Era algo que iba dentro de mí y era algo que tenía que ya empezar a manejar. Entonces, yo inicialmente era solo mis manos, luego fue mis axilas y mis pies al tiempo, y ya cuando era exceso, pues mi nariz también. Y por acá, entonces como que iba aumentando y yo decía, bueno, pero pues ahora que me tienen que operar entonces de las manos o sea, en que todo esto y la pues operación en mi cara, pues yo decía, yo me quiero operar. Y eso fue en un tiempo, pero vean que esto era algo que solo Dios y yo sabíamos, porque yo nunca se lo había contado a nadie más. Si acaso a mi hermana le decía algo de como, uy, qué asco que estoy sudando, uy, no, qué fastidio, o así, pero como que a profundidad de lo que yo sentía, nadie más lo sabía. Pero bueno, y ahora, ¿qué fue lo que hice? Porque, o sea, yo sé que igualmente si yo no les estuviera contando esto, creo que no se lo habrían imaginado, porque pues ahora me ven hablando en cámara así, súper normal, que yo hablo en público como si nada pasara y todo. Pero en serio, antes me temblaban las piernas, me temblaba la voz, sudaba en exceso, o sea, sí, en exceso, o sea, como se veía el agua en toda la mano y pues peor el resto del cuerpo. Eh, y cuando iba a hablar en público, pues era uno de mis mayores miedos debido a que pensaba en el sudor más que todo. Otra de las cosas que tuve que hacer fue enfrentar la situación. Yo tenía que pasar a hablar en público, lo tenía que hacer, entonces voy a pasar, pero antes yo ya había orado bastante por eso, en serio, había orado muchísimo antes de ir a hablar allá en público y lo hacía. Un día
quise hablar del tema. Entonces nunca había hablado de ese tema. La primera vez que hablé del tema fue con mi mejor amiga también, pero tampoco toqué mucho detalle. Luego fue con mi familia, bueno, una parte de mi familia, luego fue en la iglesia. La más fuerte fue en la iglesia. Otra sí fue fuerte también con bueno, esa parte de mi familia, porque yo recuerdo que iba contándolo y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba así horrible, como no me podía detener. Y entonces decían, bueno, pero normal, tranquila, yo también estoy enferma y así. Y yo sí, pero... Y bueno, en la iglesia, pues era un día que tenía la sociedad de jóvenes, entonces yo pasé a tener el tema. Entonces dije, tengo que confesar algo. Uno de mis mayores miedos es hablar en público. Y eso que habían como 7 personas. Habían como 5. Y aún así me da muchísimo miedo. O sea, imagínense si hay 100 personas, 50, 20, no sé, peor. Entonces, pues, yo fui y nada, yo no tenía planeado llorar. Eso lloró terrible. Y pues hacía temblar mientras lo contaba, pero pues a la vez como que tenía mi tema preparado respecto a eso, con los textos bíblicos y con lo que yo decía que recuerdo que al final dije, yo sé que todo esto es algo que el enemigo pone en mí para que los propósitos que Dios tiene en mi vida no se cumplan, para que empiece a creer que no tengo que predicarle a otras personas, que no tengo que hablarle a otros, porque como les decía, yo sí quería hablar a otras personas, pero me lo impedía esa situación. Fue muy lindo, todos me apoyaron, me abrazaron al final, me aconsejaron que iban a orar por mí. Fue muy especial con todos los que les conté y eso fue un paso para empezar a enfrentar esto, porque antes era solo en mi mente, listo, ahí por lo menos lo había contado. Ahora era enfrentar ese miedo, entonces igualmente seguía yendo, pasando enfrente, a hablar lo que tenía que hacer. Y recuerdo que también me refugiaba mucho en textos. En ese tiempo también creía que eso era mucha ansiedad que me daba, así me daba ansiedad, a veces empezaba a temblar o sudaba bastante y era limpia, pero era mucha ansiedad también que tenía. Y recuerdo que, bueno, empecé a leer mucho en la Biblia, otros libros también que me ayudaban, porque también otra de las cosas que hice fue trabajar en mi autoestima más que todo. Y veía videos, empezaba a escribir, yo tengo un cuadernito con muchos tips, cosas así como para tener autoestima, para amarme más. Bueno, entre mil cosas, porque tengo muchos consejos ahí, no solo de autoestima, pero pues veía mucho contenido así, aportaba cosas nuevas a mi mente y empezaba a ver diferente la situación, cosas que yo no sabía que pasaban. Entonces eso le dio un sentido a mi vida, pero no solo eso, sino que eso fue algo que me ayudó a mejorar, a en serio tener una relación con Dios. Porque antes lo veía como si alguien que está en el cielo y puede ayudarme, lo respeto todo. Pues siempre he sido de la iglesia así, no tenía una relación con Dios. Era como por ir a cumplir con lo que tenía que hacer, pero realmente no sentía una relación así cercana con Él. Hasta cuando pasé por eso y bueno, más cosas que sucedieron en esos tiempos, pero una de las que más me motivó a buscarlo, pues fue esto. Y miren, les voy a presentar una de como algo que hice para recordar los versículos y pegarlo en la pared e ir enfrentando toda esa situación. Resulta que yo empecé a buscar, bueno, esto estaba en la pared y no en la cinta, textos y los imprimí y los pegué así todos. No sé, no veo nada, creo que se alcanza a notar. Ahí les dejo una foto también de cuando los tenía pegados en la pared. Eso fue como en el 2020 y 2021, no me acuerdo. Entonces pues eran los textos, hay unos en inglés, otros en español,
que hablaban más que todo de la ansiedad, o decía, diga al débil, soy fuerte, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Be still and know that I am God. Ese era uno de los que más me gustaba también, era como que solo quédate quieto, que soy Dios, sí, como que confía en mí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, echen sobre Él toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Esta también es una, vean acá, the battle is the Lord's, y la imagen, el gigante y David aquí enfrentándolo. Entonces yo llegaba a veces de la casa, bueno, del colegio o cosas así, llegaba y pues veía eso en mi pared o lo necesitaba y lo veía y decía así, recuérdalo. Y nada, en constante también oración y enfrentándolo, o sea, en momentos que decían que tenía que pasar al frente, yo hazlo, aunque no lo haga bien, pero hazlo. Y nada, eso poco a poco fue perdiendo hasta que no sé en qué momento desapareció ese miedo, o sea, como que voy a hablar en público y pues me gusta, me apasiona, pero antes era un temor, era algo que me aterrorizaba. También empecé a vender en las calles, le hablaba aquí a otra persona, todo como sin pena, y entonces antes era algo que yo decía, bueno, esa soy yo. Empecé a amarme y sí, o sea, es como algo que no les digo exactamente fue tal día, porque fue un proceso de años, y pues al día de hoy les confirmo totalmente que amo cada parte de mí. Esto es algo fuerte, disculpen, pero se los comparto porque estoy segurísima que hay muchos que están luchando en silencio, que tienen complejos que no les permite avanzar. Y hoy estoy tan satisfecha, me siento tan bien de saber que Dios ha utilizado todo eso, me ha construido, y ese dolor, esas cosas, esos complejos son tan insignificantes frente a mi Dios que utilizó todo eso. Y ahorita no me imaginé abriendo un canal en YouTube hablando de todo esto, o trabajando para niños, o hablando en las iglesias como si nada pasara, cantando de esa manera. Y es una pasión ahora, cuando antes lo veía como un temor y con que me escondieran y con que no desapareciera, en que no existiera más, ¿sí? Que yo estuviera escondida en algún lugar y que nadie se acordara de mí, porque eso era lo que quería que pasara. Pero Dios es tan maravilloso que toma todo eso y lo convierte en algo que uno ni se imagina que puede suceder. Empecé a ver talentos que no sabía que tenía. Empecé a ver tanto valor que hay en cada uno, cada persona, en que somos diferentes y que no tengo que parecerme a tal persona para ser bonita, en que Dios me creó especial a mí, y así es con cada uno. Entonces, esos son como algunos consejos de las cosas que hice en ese tiempo, y que también los reto a que lo hagan. Cada uno pues igual tiene un proceso diferente, pero esas son las que a mí más me ayudaron, y sé que pueden ayudarle a miles de personas. Entonces, de verdad, esto ha sido fuerte. Tengo un nudo aquí, pero necesitaba compartirlo. Busquen de esa ayuda que solo proviene de Dios, que solo Él puede dar sentido a la vida de una persona. Él es el único que trae propósito. Y ahorita estoy viendo que más que todo en los jóvenes se ve
tanta depresión, tanta ansiedad, tantas tristezas, complejos que no les permiten avanzar, que se quedan en su cuarto encerrados y ya está, sabiendo que hay tanto por explorar afuera, tanto que Dios puede hacer en tu vida, pero que tú estás impidiendo que eso pase simplemente porque te encierras acá en tu mente y ya. Entonces, es un llamado también para todos ustedes, los que pasan por situaciones similares a estas, de que hay un Dios que hace posible lo imposible, que su poder se perfecciona en la debilidad, que derrota cada gigante que llega a tu vida y te hace una persona victoriosa, llena de cualidades, de talentos. Entonces, por favor, no pienses que contigo no va a ser algo especial, porque sí, también tiene un plan maravilloso. Y la idea es esa, que busques cuál es su propósito en tu vida. Esto ha sido todo por hoy. Espero les sea muy útil. Sé que sí. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.